Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos el enorme gusto de compartir este espacio de Contrapunto TV de entrevistas al momento con dos hermanos periodistas, dos colegas a quienes estimamos mucho y de quienes somos grandes amigos. En primer lugar, Gabriel Lerner, que es editor de La Opinión de Los Ángeles, y también tenemos a Néstor Fantini, que es fundador de el espacio periodístico, cultural y político de Los Ángeles también, que se llama Hispanic Lab. ¿O cómo le dicen ustedes? LA, hispanicla.com. Ajá, LA. Tenemos la particularidad que los tres somos periodistas y los tres somos colegas. Yo soy un asiduo colaborador de Hispanic Lay y también fui corresponsal durante mucho tiempo y todavía soy colaborador de La Opinión de Los Ángeles. Queremos analizar con estos dos colegas la situación preelectoral, pero ya muy cerca de las elecciones en Estados Unidos. Incluso ya nos van a decir las cifras ellos de cuántos han votado ya para las elecciones. Pero nos gustaría que nos dieran un panorama de cómo está en este momento la situación en Los Ángeles y en Estados Unidos. Adelante, no sé quién quiere tirarse a abrir el fuego. Bueno, yo para saludar, me da mucho gusto estar con ustedes. También soy fundador y editor de Hispanic LA junto con Néstor. Ahí forjamos una amistad y hacemos un trabajo creativo, artístico, periodístico que está empezando a tener trascendencia e importancia. La Opinión, como saben, es un diario que empezó en 1926. Yo empecé un poquito más tarde y es uno de los pocas publicaciones diarias en español que quedan en Estados Unidos y la de mayor tiraje y tradición. Con respecto a tu pregunta, si me permites, Néstor, empezar con algunas observaciones. Estamos... Déjame saludar nomás. Es un placer estar aquí, Juan José. Muchísimas gracias por esta invitación. Y aparte también un abrazo grandote a toda la gente que sigue Contrapunto, a todo el pueblo salvadoreño. Sí, y viene en buen momento esa observación porque... Solo quiero decirles una cosa, que a través de Contrapunto nuestros lectores llegan a Hispanic Lay. Porque tenemos ahí un banner, además de que ustedes dos son continuos columnistas de nuestro periódico. Así que muchas gracias y comenzamos. Quiero decir solamente que a Juan te conozco hace unos 20 años, cuando yo empecé en 1999, creo que ya estabas colaborando con La Opinión, y nos vimos en Los Ángeles varias veces cuando viniste de visita, hicimos amistad, y también tengo mucho respeto por el trabajo periodístico que estás haciendo en El Salvador y que es muy necesario porque habla de la polémica y de las diferencias de opiniones y con mucho respeto. Estamos viviendo un momento muy nervioso. La gente está muy tensa. Y de hecho, en una reunión anterior estaba hablando de eso, de los métodos para dejar de ser tenso, dejar de estar tan nervioso. Y como bien dijiste antes, Juan, nosotros siendo periodistas, no tenemos remedio, no podemos alejarnos de la noticia y tenemos que seguir metidos en eso desde la mañana. Yo desde las 6 de la mañana ando así, leyendo lo primero del día, lo último del día anterior. Pero otras personas lo primero que tienen que hacer es desenchufarse
de las fuentes de noticias falsas, desenchufarse de los números intrascendentes e innecesarios y desenchufarse de las opiniones contrarias, porque estos no son momentos para ponerse de acuerdo con otros, sean familiares o amigos. Es decir, yo sigo un sitio que se llama 538.com, ahí están las encuestas de encuestas, y ahí miro cuáles son las últimas. Pero las encuestas no dejan de ser un ejercicio en futilidad y no tienen en realidad mucha importancia, porque lo que es importante es la encuesta del día de las elecciones. ¿No crees en esto? No, lamentablemente no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en términos generales de que hay que distinguir en forma clara las fuentes que utilizamos, pero necesitamos fuentes para guiarnos, para poder hacer análisis. Por eso todas las mañanas me hacía referencia a que hay que levantarse, hay que ver las noticias, y en cierta forma eso nos sirve, digamos, como un elemento, unos rieles de guía. Más específicamente, en lo que hace a discriminar. No busquemos Fox News, evidentemente, y toda esa basura periodística que existe hoy en día, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchos lugares del país. O sea, busquemos fuentes serias. Y al buscar esas fuentes serias, estoy de acuerdo con vos, Gabriel, en el sentido de que 538 es un lugar de referencia. Yo uso otro, diferente, pero es equivalente, se llama Real Clear Politics, y que en cierta forma utilizan datos y un método científico, que eso es lo que a mí me gusta promover. O sea, porque estamos... A pesar de que son republicanos, ¿no? Sí, sí, son muy serios. Es más, y por ser republicano, o sea, esa información le da más legitimidad porque está llena de sociólogos, estadistas, etcétera, que en cierta forma valida lo que están presentando. Por ejemplo, en este momento, acá lo estoy mirando y tenemos una clara diferencia en Real Clear Politics, que es un promedio de todas las encuestas que van saliendo, al margen de que sean republicanos o demócratas, un promedio que indica de que el candidato Biden está 50.8 a 43.0 de Trump. O sea, una ventaja de casi 8 puntos. Pero Néstor, permíteme, eso que acabas de decir, ¿qué implicación tiene esa distancia? Porque aquí aparentemente no es mucha, no es mucha, pero allá pudiera ser. Y no es mucha también cuando se tiene en cuenta, digamos, el método que se utiliza aquí para elegir al presidente, que es el colegio electoral y no el voto popular. Entonces, cuando entramos a analizar de que en el colegio electoral la gente vota por estado y cada estado tiene que mandar cierto número de electores, que en el caso de California son 55, en el caso de un estado chiquito como Montana son solamente 3. Entonces, cada estado manda a sus electores a este colegio electoral que tiene 538 electores. Y quien gane la mayoría, que son 270 votos, quien gane la mayoría se transforma en presidente de Estados Unidos. Entonces, ese voto popular no tiene mucha relevancia. Sí, Gabriel, ibas a decir algo. Que dejemos de mirar ese tipo de encuestas, Juan. Las encuestas nacionales no valen. Valían antes para darnos una idea de cómo está el ambiente, cómo la gente piensa, y indudablemente son muchísimos más los que están en contra de Trump y a favor de Joe Biden, en segundo lugar, que los que están a favor de Trump. Pero eso no importa. Lo que importa, como empezó a decir Néstor, son los estados. ¿Por qué? Si en un estado como Florida, no recuerdo cuántos electores tienen estos, 35, no recuerdo. El estado en un estado como Florida, que está totalmente... tiene mucho menos Florida, o sea, tiene 29, perdón. 29, está en el medio, bueno. En Florida está muy disputado el asunto. En Georgia está muy disputado. En Pensilvania ya no. Pero en Florida, digamos que la mitad de la gente vota por Trump y la mitad de la gente vota por Biden. Y de pronto un señor se cayó
y se fue a su casa de vuelta y no votó, y por un voto gana Trump Florida y gana todos los electores de ese estado, porque con la excepción de 2 pequeños estados, todos los demás, the winner takes it all. El que tiene un voto más se lleva a todos los electores de ese estado, y estamos es una de 2 o 3 muestras de que nuestra democracia es imperfecta. Esa es una. Sin duda. Otra es... Vale. No, sí, estaba por decir, o sea, de que sin duda es imperfecta, y por eso es que hay un gran movimiento en este momento para cambiar la Constitución, para que se saque el colegio electoral. Ya hay varios estados que han aprobado de que cuando se vota, los electores de ese estado automáticamente tienen que apoyar a quien tenga más voto popular en el país. Porque no nos olvidemos, en la elección del 2016 ganó Trump el colegio electoral, pero el voto popular lo ganó Hillary Clinton por casi 3 millones de votos. Entonces, esta enmienda que se está tratando de generar permitiría que se elimine esa anacronía del colegio electoral. Además, hay una situación psicológica, Juan, aquí, por lo menos para mí. En el 2016 nadie pudo creer que ganó Trump, que estaba ganando, porque los cambios en la opinión de la gente se suscitaron en los últimos 2 días. Y porque precisamente la ley que permite que el ganador por un voto en un estado se lleve a todos los electores, magnifica esa diferencia, y ganó Trump. Y nos tuvo sorprendidos a muchos, aunque yo no estoy entre ellos. Muchos quedamos sorprendidos, aterrorizados, seguimos aterrorizados todos estos años, y ahora, aunque tengamos todos los números enfrente de que va a perder Trump, ninguno de nosotros te lo va a decir. Ninguno de nosotros se va a atrever a decir, yo pronostico, tengo el oráculo de la botella, soy un profeta, pronostico que Biden va a ser el próximo presidente. No lo vamos a hacer. Gabriel, puede pasar, yo no soy un profeta, no pronostico a ese nivel, pero sí pronostico una victoria clara del Partido Demócrata. Es más, ya sin tanta seguridad, pronostico una victoria masiva del Partido Demócrata, que no solamente va a recuperar la Casa Blanca, sino también va a recuperar el Senado, esa institución clave para que el futuro presidente Biden se sienta cómodo en poder implementar una nueva agenda. Pero volviendo a lo que estaba diciendo Gabriel, que evidentemente es muy importante fijarse en los estados, pero no nos podemos fijar en forma de... Pero, oíme, Néstor, vos basás tu optimismo en qué? Baso mi optimismo, entonces tengo que hacer una pausa acá y aclarar en qué baso mi optimismo. Porque no nos olvidemos que somos de una civilización contemporánea que tiene una visión científica de la realidad. Nos hemos alejado del oscurantismo medieval y mucho más lejos de la brujería tribal, que eran paradigmas en su momento y que eran válidos. Así se entendía la realidad, se racionalizaba la realidad. Ahora tenemos, desde la época de la Ilustración, el método científico, y también tenemos una visión de instituciones democráticas que están basadas también en una forma de razonar diferente. Entonces, cuando construimos un edificio, no buscamos a cualquiera, no se construye con poetas. Un edificio se construye con ingenieros que utilizan la matemática, la física. La poesía y el mito solo embellece, digamos, esa construcción que llega del método científico. Pero los pilares fundamentales son pilares físicos. Deformar y minimizar las matemáticas y las estadísticas nos alejan de la ciencia y nos llevan, digamos, a la adivinanza, al misterio, a lo que Trump está haciendo y los republicanos están haciendo ahora
con esa idea de que no quieren lo científico para analizar el COVID-19, no creen en las estadísticas y constantemente las rechaza. Trump dice, no, Pensilvania, estamos ganando por cualquier cantidad de puntos, cuando en realidad cuando ves las encuestas te están diciendo que está ganando Biden por 8 puntos. Y estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, de que las encuestas nacionales no son importantes en lo que hace, digamos, a definir la carrera electoral, pero sí son importantes para poder ver distintos subgrupos, porque cuando vemos los grupos de las mujeres, cuando vemos los grupos de la gente de más de 50 años, cuando vemos a los sectores que viven en los suburbios, cuando vemos las minorías y cómo están por votar, ¿a dónde nos fijamos? A las encuestas. Y ya sabemos que el 90% de los afroamericanos van a votar por Biden. Ya sabemos en términos generales que alrededor del 66% de los hispanos van a votar por Biden. Ya sabemos que las mujeres han incrementado en un 25%. Esto es increíble. Desde la década del 60, que no había tanta diferencia entre hombres y mujeres, desde Lyndon Johnson, han aumentado en un 25% la diferencia entre Biden y Trump. Y esas mismas mujeres son las que ayudaron a Trump a ganar en el 2016. Ya, yo quisiera preguntarle a Gabriel, tú ves, Gabriel, ¿ves una diferencia en el optimismo que hay ahora y en el optimismo que había con Hillary Clinton? ¿Cuál es la diferencia? Como para que poder... ahora tiene mucha más base en la realidad, porque Trump era una esperanza, era una carta que incluso la clase obrera de Estados Unidos estaba entusiasmada con él, porque era distinto, porque era un hombre de negocios, porque él prometía, porque dice las cosas como son, se anima. Estamos 3 años y pico después de que asumió el poder y ya vemos la terrible desgracia que ha traído para Estados Unidos y la problemática y la crisis que está trayendo para el mundo entero. Y no somos los únicos los periodistas, muchos los ven. Entonces, sin embargo, ¿dime? Y sin embargo. Y sin embargo, otra vez, no se puede saber. Ahora, yo pienso, siendo pesimista, pensaba que no tengo que decir que va a ganar Biden, porque sí pienso que es una desgracia lo que representa Trump y especialmente si es que gana un segundo periodo de gobierno. Para los latinos en especial, para los inmigrantes en especial, para los pobres en especial. Pero han votado hasta ahora, no sé, 50 millones de personas. Hoy mismo recibí en mi teléfono, en el texto, recibí la notificación de que el voto por correo que deposité en una urna ayer mismo ya fue contado. Ya lo tengo, ya se contó. Pero en la mayor parte de los estados del país esos votos no se han contado. No se cuentan hasta después que se cuentan los votos de los que van a participar el mismo día. Y aquí está el problema. Imagínate este escenario. Termina durante el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre, la mayor parte de los participantes son republicanos, porque los demócratas ya han votado en su mayoría. No se van a contar los votos de los que votaron con antelación, por correo o personalmente como yo. De manera tal que a las 10, 11 de la noche el presidente Trump dice, gané, porque se han contado solamente los votos de los que participaron ahí en ese día, gané. Y está creando una nueva realidad, la cual es muy difícil de anular. Y ahí va a empezar un mare magnum de caos y de problemática que, como él está planificando, va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Agregale a eso que el día de las elecciones vas a ver instancias de violencia en las urnas, de efectivos de milicias pro-Trump que van a tratar de impedir el voto y de intentos de impedir el voto de las minorías, especialmente los afroamericanos,
en distintas ciudades del país y en varios estados del país dominados por los republicanos, en donde lo que quieren es limitar ese voto, sabiendo que, como dijo Néstor, la enorme mayoría de ellos van a votar a favor de Biden. Ya, ok. Ayer yo también di a la consideración, tenemos las mismas inclinaciones, Gabriel, porque yo ayer también fui a votar aquí al lado de casa, aquí en la Universidad de California en Northridge, que tienen un sitio para votar. Y cuando fui a dejar mi voto, también había una persona afuera con la camiseta de Trump. Yo iba con mi camiseta de Biden también, pero con una campera encima y la cerré, me cubrí. Entonces protesté porque de acuerdo a las regulaciones no puede haber alguien con nombre de candidatos. Y me dijeron la gente del sitio electoral de que como estaba afuera de una determinada distancia que sí podía estar. Pero lo que quería comentar es de que cuando salí me acerqué y mantuvimos una charla. Mantuvimos una charla e incluso me saqué una foto con él. Hice un selfie. Así que aparece Biden y Trump al lado. Que creo que ese es el espíritu que tenemos que promover después del 3 de noviembre. Es un espíritu en el cual, a pesar de la tremenda polarización que hay en este momento, como decía Gabriel, o sea, puede haber caos, puede haber desórdenes, tenemos que primero prepararnos para salir a la calle y asegurarnos de que esos grupos que van a generar desorden son neutralizados, pero al mismo tiempo, o sea, en forma pacífica, o sea, sin violencia. Estos grupos son peligrosos, pero tenemos que estar preparados, digamos, a que no tomen control de las calles, porque si hacen, o sea, le dan un espacio político a Trump y también a la Corte Suprema, que en última instancia va a tener mayoría, porque en este momento histórico para Estados Unidos, el Senado está votando para aprobar a Amy Coney Barrett como la novena miembro de la Corte Suprema de Justicia, que le da a la Corte Suprema de Justicia una mayoría conservadora que en definitiva ayudaría al presidente Trump en caso de conflictos en lo que hace la cuestión electoral. Oye, tengo un problema de tiempo. Sí. Pero no quería dejar de analizar con ustedes las consecuencias de las elecciones en Estados Unidos, gane quien gane, cómo avisoran ustedes las consecuencias para Latinoamérica. Yo creo que el imperio tiene un solo interés, perdón, Néstor, que no hay mucha diferencia entre presidentes demócratas y republicanos. Claro, Trump no es un republicano, no actuó como presidente republicano, es una especie de mutante, o si hemos leído a Isaac Asimov en la trilogía de Imperio, es una especie de mulo diferente, que rompe con todo lo que estábamos acostumbrados. Pero en general no hay diferencia. No creo que Estados Unidos cambie su política exterior en un grado mayor que las apariencias y el estilo, y quizás Néstor no está de acuerdo conmigo. Bueno, yo creo, en realidad sí, no estoy de acuerdo, porque pienso de que sí va a haber un cambio que se va a sentir a lo largo de todo el continente, a lo largo de todo el mundo en realidad, ¿no es cierto? Específicamente en el caso de América Latina, creo que la relación con Cuba va a volver a restablecerse como en los tiempos de Obama, o sea, una relación civilizada, madura, que reconozca la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Con Venezuela creo que van a seguir, digamos, el hostigamiento a Venezuela, o sea, van a seguir las sanciones, pero de una manera en la cual no esté, digamos, la amenaza de invasión militar como la planteaba Trump en algún momento, ¿no es cierto? Y por otro lado, o sea, Estados Unidos, como toda América Latina, va a confrontar problemas económicos serios en los próximos años, y Estados Unidos no va a estar ahí para poder ayudar porque tenemos nuestros propios problemas. Y en función de eso, creo de que América Latina va a continuar, como ya empezó, a inclinarse en muchas regiones hacia China y a aceptar, digamos, la ayuda china, un país que como no pasó desapercibido, su Producto Bruto Interno creció 4%, el único en el mundo en el último trimestre, ¿no es cierto?
Y lo que hace específicamente a inmigración, que es algo que evidentemente los primeros días, semanas de la administración Biden, si llega al poder, va a transformarse en fundamental, ahí El Salvador está en una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay 120.000 salvadoreños, 200.000 salvadoreños aquí viviendo en Estados Unidos, que están en un programa especial, el TPS, que una corte de apelaciones ya dijo que Trump tiene el derecho a expulsarlo, que está siendo apelado de nuevo a una corte superior. Entonces la cuestión es que para esos 200.000 salvadoreños es fundamental, digamos. Y lo mismo para el señor Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ha tenido una relación muy obsecuente con el señor Trump. El señor Bukele, que en cierta forma, o sea, representa lo más retrógrado, en mi opinión, representa las políticas similares a las del presidente salvadoreño y de todos estos sectores populistas de derecha, que en definitiva no han ayudado nada en estas grandes crisis. Entonces creo que hay consecuencias serias para los salvadoreños. Ya. Creo que yo escuché, yo escuché en el último debate a Biden a hablar de que en los primeros 100 días, si gana las elecciones, 11 millones, dijo, 11 millones de inmigrantes podrían pasar a ser ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿cómo ven? ¿Creen ustedes que eso es realista? No, no lo va a hacer. No lo va a hacer, pero de esa manera se granjea el apoyo de áreas dentro de su partido que necesita para el día de las elecciones. Se asegura el apoyo de los latinos, que no son un bloque único electoral, y necesita salir con ese tipo de declaraciones. Pero no cabe duda que va a ser una política muy diferente a la que la que tiene Trump. Ahora, estamos ignorando dos cosas. Primero, que Trump puede ganar y seguir. Pero mucho más importante, que estamos en la era del coronavirus, que estamos en la era del COVID-19, que hay 255.000 estadounidenses que murieron, que 9 millones enfermos, y que es una pandemia en todo el mundo y que va a perdurar y que va a seguir, y que tenemos que prepararnos para el día después de las elecciones. Cómo lidiar con eso es lo más importante, con la crisis económica que ha causado un empobrecimiento de millones de personas en Estados Unidos, no solamente en América Latina, en Estados Unidos, pérdidas de trabajo, y con el caos que va a sobrellevar, que va a venir después de las elecciones como consecuencia del descontento de una de las partes con los resultados. Yo me gustaría aclarar ahí, agregar que respecto a los primeros 100 días, yo creo de que sí va a haber movimientos importantes en función, digamos, de corregir esta situación inadmisible que experimentan 11 millones de personas indocumentadas. Pero aclaremos que Obama trató de hacerlo, algunos sectores del Partido Republicano trataron de hacerlo con el senador McCain, que falleció a la cabeza, pero de todos modos, o sea, fracasaron. Pero esos movimientos, por supuesto, de poder caminar a la ciudadanía, de pasar un proyecto de ley que sea apoyado por distintos sectores, depende de reconquistar el Senado. Y también paralelo a eso, me da la impresión de que van a ser sumamente duros en lo que hace a no permitir que se repitan las situaciones que se generaron en la frontera. O sea, yo le diría a los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que están pensando, digamos, cuando llegue Biden, agarro mi valija y me encamino hacia Estados Unidos, que lo piensen dos veces, porque no va a ser una situación de abrir la frontera. Al contrario, creo que se van a redoblar esfuerzos para evitar el caos. Pero sí va a haber una política humanitaria en lo que hace a los refugiados, en donde sí se va a tramitar las peticiones de refugiados de acuerdo al derecho internacional y no de acuerdo, digamos, a lo que hace Trump. Pero Obama no pensó en la reforma migratoria. Entrevisté a Obama en la Casa Blanca y precisamente le dije por qué había dejado de lado la reforma migratoria que había prometido, igual que Biden, y
se había dedicado a la reforma de salud, a la reforma médica, al Obamacare. Y sí fue una decisión en donde él pensó dónde tiene más probabilidades de ganar y dejó de lado la reforma migratoria. Y eso dejó de lado la reforma migratoria y creó las cárceles para indocumentados, etcétera, ¿no? No fue Trump el que empezó eso, fue Obama. Pero solamente sí, quiero interrumpirlo porque me quedan unos poquísimos segundos y me da miedo que esto se me corte antes de tiempo. Pero no sé, si pueden decir cada uno en 15 minutos cuál es el estado personal de cada uno sobre las próximas elecciones. ¿Minutos o segundos? Segundos. Néstor. Bueno, yo soy muy optimista y mi cálculo es de que no solamente vamos a conquistar, como dije antes, la Casa Blanca, con una victoria clara del voto popular por encima de los 5 millones, sino que también vamos a reconquistar el Senado y se va a volver a la decencia que hemos perdido estos 4 años. Gabriel. Bueno, lo felicito a Néstor por el optimismo. Yo espero que sea una jornada tranquila y que no haya demasiadas vidas perdidas. Creo que Biden lleva en este momento la delantera. En el Senado no, está todo abierto. Yo ahora le doy mi saludo, mi abrazo. Ojalá que se cumplan los pronósticos optimistas y espero verlos inmediatamente después de lo que ocurra el día de las elecciones. Muchas gracias.